bienvenidos a todos a este webinar conjunto, junto con Década Estudios, agencia especializada en marketplaces, y TaxDo, que somos una empresa software especializada en el cumplimiento del IVA. Hemos organizado este webinar en el que os queremos explicar todo lo que necesitáis saber para vender en Reino Unido a través de la red logística europea de Amazon. Y bueno, mi nombre es Elsa, yo soy Country Manager de España para TaxDo, y junto con el equipo de España pues estamos especializados en el mercado español y bueno, atendemos a todos los clientes de ese mercado, también todas las preguntas, dudas, es decir, estamos disponibles para todos. Y hoy nos acompaña Alba, CEO y cofundadora de la agencia Década Estudios, así que bueno, para mí es un honor y un privilegio compartir este espacio hoy contigo porque bueno, tuve la suerte de conocerte en Barcelona hace unos meses y estar aquí hoy así de forma online, la verdad que me gusta mucho. Así que bienvenida. Muchas gracias, Elsa. Bueno, antes de nada agradecer a TaxDo por haber organizado este webinar y darnos a nosotros la oportunidad de compartir este espacio para explicar a los sellers de Amazon cómo poder beneficiarse de la reapertura del Reino Unido. Como bien decía Elsa, pues soy CEO y cofundadora de Década Estudios, somos una agencia especializada en marketplaces, pertenecemos también a la red de proveedores de Amazon y a la red de proveedores de Amazon Advertising, y también contamos con consultores certificados en Mercado Libre. Nuestro objetivo al final es ayudar a los negocios a expandir sus negocios a las empresas a expandir sus negocios a través de marketplaces y bueno, y contar con este espacio, con TaxDo, que además también estaremos físicamente al lado en el eShow, pues es todo un privilegio. Pues sí, ya no hay quien nos separen. Ya dentro de 2 semanas nos vemos, ¿verdad?, en Barcelona de forma presencial, los días 4 y 5 de mayo, así que quien tenga tiempo y quiera también conocernos en persona, estaremos allí. Y bueno, la verdad que la idea de este webinar surgió hablándonos, mandándonos emails, también estabais vosotros con la elaboración del post también sobre el tema, y nos dimos cuenta que había muchísimas preguntas, muchas dudas también, muchas ganas de volver a vender en Reino Unido, pero sin saber muy bien cómo. Así que nada, nuestra idea es, de una forma compacta también, poder explicaros cuáles son los puntos más importantes para que podáis iniciar de nuevo en Reino Unido. Y bueno, la agenda del día es la siguiente. Va a empezar Alba explicando qué es esta red logística europea, que se da entre el Reino Unido y la Unión Europea. También veremos cómo podemos expandir el negocio internacionalmente con la logística de Amazon. Veremos cuáles son los requisitos para vender entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y bueno, por mi parte yo explicaré todos los aspectos relacionados con el IVA y Reino Unido desde el Brexit, y también nos centraremos en los aspectos fiscales para poder vender a través de la red logística europea de Amazon, que es también el motivo por el que estamos aquí. Así que bueno, Alba, te cedo la palabra y nada, cuando tú quieras. Muchas gracias, Elsa. Bueno, como comentaba Elsa, primero poner un poco de contexto sobre qué es la red logística europea entre el Reino Unido y la Unión Europea. Si nos acordamos de hace un año, Amazon decidió parar esta red logística europea que permitía a los vendedores de España poder vender en el Reino Unido sin necesidad de almacenar en el Reino Unido. A consecuencia del Brexit, Amazon ya no veía escalable esta red que había montado y decidió pararla. Elsa, si puedes pasar la siguiente diapositiva. Sí. Ahí, ahora. Vale, eso, perfecto. Como decía, el 1 de enero del 2021, a raíz de que el Reino Unido abandonó el mercado único europeo, pues también abandonó la unión aduanera, y con la consecuencia de ello fue que Amazon pausó esta red logística europea y también el programa paneuropeo. Para los que estéis aquí, la diferencia entre la red logística europea y el programa paneuropeo es que en el programa paneuropeo es un programa que pueden acceder los sellers y que pueden vender alrededor de toda Europa a través de un almacenamiento dentro del país de origen y de destino, y la red logística europea, desde un país de origen puedes vender a diferentes países destinos de la Unión Europea almacenando en un único país, con lo cual no necesitas tener
un IVA, un registro fiscal, en cambio en el programa paneuropeo sí. En cualquiera de los casos, Amazon decide parar ambos programas logísticos desde Europa hacia el Reino Unido, con lo cual la única opción para seguir vendiendo en el Reino Unido para los sellers españoles y sellers europeos es tener un almacén y almacenar los productos en los almacenes de Amazon dentro del Reino Unido con todo el efecto fiscal que recae sobre ello. Eso al final solo lo pueden seguir haciendo algunos sellers, con lo cual la gran mayoría deciden parar la venta en este mercado. Un año y pocos meses después, Amazon nos da la noticia de que a partir de marzo, de hace un mes, comienza a abrir de forma gradual de nuevo el programa logístico de la red logística europea para que los sellers españoles y europeos puedan volver a vender en el Reino Unido sin necesidad de almacenar en ese país y sin necesidad de realizar ningún trámite aduanero ni registros fiscales, que eso al final Elsa después de la presentación os podrá explicar mucho mejor cuáles son los efectos fiscales que tiene esta apertura. Elsa, sí, gracias. Pero antes de nada, pues, ¿qué es la red logística europea? ¿No? Como comentábamos, aquellos vendedores que tengan una cuenta en Amazon Europa y utilicen la propia logística de Amazon, que permite almacenar los productos dentro del país de origen y Amazon los distribuye por todos los países de Europa, pueden beneficiarse de ahorros logísticos, pueden beneficiarse también de tener visibilidad en todos los mercados europeos, que actualmente ya Amazon cuenta con hasta 8 mercados europeos: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Suecia y Países Bajos, y ahora también ha incorporado Turquía dentro de este abanico europeo, con lo cual a través de la red logística europea, almacenando en un único país, que puede ser tu país de origen para evitar temas fiscales, puedes vender a través de todos los marketplaces europeos con toda la visibilidad que eso conlleva. En específico, la red logística europea entre Europa y UK además tiene una ventaja que el resto de países no tienen, y es que tus productos van a ser elegibles para productos Prime. En el caso de los otros países europeos, si utilizas la red logística europea, no vas a tener esta elegibilidad en tus productos, sino que solo la vas a tener si utilizas el programa paneuropeo, que es el que comentábamos anteriormente, en el que además tienes que almacenar en cada uno de los países, con lo cual tienes unas obligaciones fiscales adheridas. En este caso, Amazon nos enseña este nuevo escenario en el que podemos vender desde España, podemos volver a vender al Reino Unido, que es uno de los principales mercados de Amazon a nivel de ventas mundiales. Podemos volver a entrar en Reino Unido sin necesidad de tener efectos fiscales, y además adquiriendo el sello de Prime, que al final es uno de los sellos más preciados y que demuestra pues la calidad del servicio de Amazon, y que sabemos que muchas búsquedas que hay hoy en día de los productos de Amazon se hacen siempre filtrando por el sello de Prime, cosa que en los otros mercados también abiertos a la red logística europea entre España y otros países europeos no tenemos esta opción de elegibilidad de Amazon Prime, solo tenemos esta opción si lo damos de alta a través del paneuropeo. Con lo cual, los beneficios de la reapertura que nos ofrece Amazon es volver a acceder, para aquellos que ya estáis vendiendo en UK, volver a acceder a uno de los principales mercados de Amazon, ahorrarnos todos los costes logísticos, aduaneros y fiscales, dado que Amazon va a empaquetar y enviar nuestros pedidos al Reino Unido. Tendremos la elegibilidad del sello Prime, y además Amazon se va a ocupar de todo el servicio al cliente en el idioma local, va a gestionar las devoluciones. Este es uno de los servicios que ya entra, que forma parte del FBA, del famoso FBA de la red logística europea, y como decíamos, en la mayoría de los casos no vais a tener que preocuparos por el IVA. Esta parte del IVA es la que ahora TaxDo va a poder resolver mejor las dudas. Además de los beneficios, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los requisitos
para poder vender entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los requisitos al final son muy sencillos y seguramente si ya tenéis una cuenta abierta de seller, ya estáis vendiendo en España y en el resto de Europa a través de FBA, seguro que ya los cumplís. En primer lugar, tener la cuenta de seller abierta, no la podemos tener ni bloqueada ni suspendida, tenemos que tenerla abierta con todos los permisos activados. En segundo lugar, tenemos que tener ya activadas las ofertas de logística de Amazon, las ofertas de FBA. No es necesario que las tengamos activadas en todos los países de la Unión Europea, pero sí que necesitamos tenerla activada como mínimo en uno de los países de la Unión Europea. Una vez tengamos estas ofertas activadas en el país de origen donde nosotros vamos a querer almacenar nuestros productos, tenemos que abrir el mercado de Reino Unido sincronizando los mismos productos que tenemos en España, por poner un ejemplo, sincronizándolos con el Reino Unido a través de varias herramientas. Tenemos dos opciones, o hacerlo de forma automática con la famosa herramienta de crear listings internacionales, o hacerlo de forma individual, donde vamos a tener que trasladar de forma manual cada uno de los productos que tenemos actualmente dados de alta en España al Reino Unido. ¿Y cómo tenemos que hacer este traspaso de forma manual? Pues es muy importante que lo hagamos utilizando el mismo SKU para que podamos sincronizar el inventario y la logística de un país al otro. Y como sabéis, en Amazon existen dos códigos muy importantes, dos identificadores, que es el ASIN para identificar al producto y el SKU, que es el que nos identifica la configuración logística de cada uno de los productos. Con lo cual, si queremos sincronizar España con la Unión Europea y decirle a Amazon que el inventario que gestiona en España tiene que sincronizarse y tiene que ser el mismo inventario que va a gestionar en UK, tenemos que hacerlo de forma manual, sincronizando el SKU. Como os digo, esta sería la opción manual y tenemos la opción automática, que es directamente a crear listings internacionales, donde Amazon nos va a hacer este trabajo de forma automática. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Como decíamos, tener el inventario almacenado en alguno de los centros logísticos locales de la Unión Europea para que pueda haber esta sincronización de inventario. En cuarto lugar, Amazon ha puesto una restricción, y es que cualquier producto que demos de alta en Reino Unido y que queramos utilizar como parte de la red logística europea y que entre dentro del paquete de la reapertura, es muy importante que el producto no supere los 135 euros en la Unión Europea o las 122 libras en el Reino Unido. En quinto lugar, tenemos que tener habilitada la configuración de exportación de logística de Amazon desde la tienda de origen a la tienda de destino. Ahora en una diapositiva posterior vamos a ver cómo podemos habilitar esta configuración de exportación. Y en último lugar, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar sujetos a las tarifas de la red logística europea. Estas tarifas de red logística europea son las tarifas que Amazon además ha hecho unos cambios hace nada y las ha subido y además también ha subido las tarifas entre el Reino Unido y la Unión Europea. Estas tarifas tienen en cuenta las tarifas transfronterizas, con lo cual van a ser un poco más elevadas que las tarifas que comentábamos del otro programa logístico, que también es una opción, que es el programa paneuropeo. Lo que pasa es que actualmente el programa paneuropeo no está abierto para la reapertura en el Reino Unido. La reapertura en el Reino Unido se ha hecho limitado a este programa logístico de red logística europea. No obstante, como Amazon lo que quiere es incentivar al máximo a los sellers para que se animen a volver a vender en este mercado europeo, en el Reino Unido lo que ha hecho es crear una promoción con un descuento del 20% en estas tarifas por un año. Con lo cual es muy importante que una vez volvamos a activar nuestro inventario en UK, tengamos presente cuáles son las tarifas que nos están cobrando, en este caso para el Reino Unido, que serán diferentes a las que nos cobren en Francia o a las que nos cobren en otro país europeo, y tenemos que adaptar, muy importante, tenemos que adaptar nuestros precios a estas tarifas para que siempre nuestro margen siga siendo positivo.
Como decíamos, cómo podemos configurar dentro del panel de Seller Central, que muchas veces a todos nos puede ser un poco complejo, cómo podemos configurar manualmente esta nueva opción que ofrece Amazon. Si bien es cierto que en muchos de los casos probablemente ya lo tengáis de forma automática activado, porque lo que ha hecho Amazon es activarlo de forma automática para la mayoría de los sellers. Algunos de vosotros puede que no tengáis esta opción activada, con lo cual, como veíamos en la opción anterior, muy importante tener la opción de exportación activada y también tener la opción de red logística entre el Reino Unido y la Unión Europea activado. En el caso de que no queráis activar esta opción, también es importante que vayáis a revisar si Amazon lo ha activado de forma automática, y en el caso de que lo haya hecho, pues desde esta opción podéis deshabilitarlo. Y finalmente, y antes de darle la palabra a Elsa, en resumen, como decíamos, desde hace un año muchos de los sellers españoles se vieron bloqueados a la hora de volver a vender en el Reino Unido porque no tenían la capacidad de almacenar sus productos allá o de gestionar todos los trámites aduaneros, a consecuencia de que se puso una frontera entre la Unión Europea y el Reino Unido, y por ello Amazon también perdió todas esas ventas que se estaban generando en uno de los mayores mercados que tienen ellos. Un año después, Amazon ha encontrado una metodología para volver a ser escalable el negocio y ha permitido a los sellers volver a trabajar con la red logística europea y volver a vender en esos países. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de gestionar esta reapertura y que hemos visto nosotros con los clientes que llevamos? Por un lado, hemos visto que las ventas se han reactivado de forma muy rápida, dado que, como decíamos, es un mercado que había al principio mucha gente vendiendo, pero después mucha gente también se fue. Con lo cual, ahora mismo el que pega primero pega más fuerte, y sí que hemos visto que esa reapertura se ha notado a favor de los sellers. También hemos visto que las tarifas FBN son algo más costosas que en el resto de países europeos, con lo cual tenemos que tener muy presente cuando hagamos esta sincronización de inventario nuestros márgenes y ajustar estos precios, tanto si lo hacemos de forma automática a través de las reglas de precio como si lo hacemos de forma manual. Después también tenemos que revisar la opción de país de origen, que esa opción tiene que estar activada, dado que si esa opción no está activada tampoco se realizará la activación del listing. Este es un error muy frecuente porque esta opción apenas fue permitida de forma obligatoria hace un año, y muchas veces se nos pasa por alto y tenemos un listing de forma inactiva simplemente por no haber sincronizado este atributo, con lo cual también es muy importante tener esta opción activada para que nuestros listings sean visibles. Y finalmente, todas aquellas nuevas actualizaciones que hemos hecho durante todo este año que no hemos podido vender en el Reino Unido, pues tener en cuenta que tenemos que también trasladarlas a este mercado, actualizar y optimizar todos nuestros listings para asegurarnos que desde el primer minuto la reapertura del mercado es buena, es eficaz, y que al final pues contamos con este periodo de luna de miel, ¿no?, que siempre hablamos en Amazon, que cuando pones un producto a la venta desde el inicio, si está de forma optimizada, el algoritmo lo va a potenciar mucho más que si el producto no está optimizado. Así que nada, estas serían nuestras recomendaciones para que los sellers puedan volver a disfrutar y aprovechar este mercado tan grande y tan importante para Amazon a través de la gestión logística que ofrece el marketplace. Pues sí, pues muchas gracias. La verdad que suena interesante, y además lo que tú dices también es una gran oportunidad para volver a introducirnos en este mercado, ¿no?, quitando, digamos, todo el peso que echaba un poco para atrás anteriormente cuando surgió la palabra Brexit y todo lo que venía con ello. Así que nada, muchas gracias. Vamos a seguir un poquito con la parte del IVA y bueno, al final tendremos la parte de ronda de preguntas, así que si queréis también las podéis ir escribiendo en el chat y las veremos ahora al final. Entonces, bueno, exacto, hablando del IVA y de Reino Unido, antes de empezar a ver cuáles son los aspectos fiscales que hay que tener en cuenta en el marco de la red logística europea de Amazon,
vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que significó realmente la salida de Reino Unido de la Unión Europea, es decir, el famoso Brexit, ¿no? Y es que, bueno, aparte de todos los cambios y todas las cosas que ya hemos leído, se dieron unos cambios fundamentales a efectos del IVA, que son también aquellos aspectos que mencionaba Alba al principio, que asustó mucho y que dio también como no solamente asustar, sino que, bueno, la gente paralizó completamente todo tipo de ventas y todo tipo de intercambio con Reino Unido, tanto por desconocimiento también como por complicación. Entonces, bueno, los primeros cambios o los 3 cambios fundamentales que se dieron, que vamos a ver hoy, son: el primer cambio sería que las entregas que se daban de España a Reino Unido dejaron de ser entregas intracomunitarias y pasaron a ser entregas de exportación exentas de impuestos. Esto lo que quiere decir que, bueno, cuando son entregas de exportación exentas de impuestos, hay que guardar muy bien toda la documentación de todas estas exportaciones para poder probar que se trata efectivamente de este tipo de transacción, ¿no? Y cuando no conseguimos también documentar toda esta transición o toda esta exportación, a veces se nos puede negar también la exención fiscal. Es decir, importante, uno de los primeros cambios que se dieron fue tener que documentar de forma exhaustiva todo el tema de las entregas de exportación. El segundo cambio que se dio es que el valor de los bienes empezó a influir en el tipo de declaración del IVA. Por lo general, las entregas de bienes, o a las entregas de bienes se le aplica el IVA a la importación y también, en algunos casos, pues hay que pagar derecho en aduana, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos bienes que no superan las 135 libras, no hay que aplicarle, por lo general, este tipo de IVA a la importación, ni tampoco los derechos de aduana en la frontera. Lo que pasa es que aquí siempre hay que tener en cuenta que hay diferentes casos dependiendo de si se vende a través de un marketplace y dependiendo si se vende a través de nuestra propia tienda, dependiendo de muchísimas cosas, aplica, digamos, un tipo de declaración o no, y además también influye el valor de los bienes. Y además también influye también el valor de los bienes. Y las 135 libras no aplica solamente al producto, sino realmente a la cesta en conjunto. Es decir, tenemos que tener en cuenta también ese aspecto. Y el tercer cambio es que para determinadas entregas, desde 2021, Amazon y también otros marketplaces empezaron a ser los responsables de pagar el IVA. Entonces, digamos que este es el contexto en el que nos encontramos, lo que empezó a suceder desde que se dio el Brexit. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito más en detalle cuáles son esos aspectos fiscales que tenemos que tener en cuenta en la red logística europea de Amazon, que nos facilite y que nos permite también introducirnos de nuevo en este mercado. Entonces, como ha mencionado Alba, pues uno de los requisitos, uno de los aspectos es que las existencias de la Unión Europea se utilizarán para suministrar los pedidos de Reino Unido y también al contrario, el stock que tengamos en Reino Unido se utilizará para suministrar los pedidos de la Unión Europea. Por lo tanto, siempre habrá como diferentes casos dependiendo de la perspectiva que tengamos, ¿no? Si lo miramos desde la perspectiva de la Unión Europea o desde la perspectiva de Reino Unido. Entonces, el primer caso que vamos a ver es que tenemos existencia dentro de la Unión Europea que se va a utilizar para suministrar pedidos en Reino Unido. Las condiciones que se tienen que dar en este caso es que el inicio de la circulación de la mercancía sea en la Unión Europea, el fin del movimiento de mercancías será Reino Unido, la plataforma de venta, pues Amazon, ya que estamos hablando de la red logística europea de Amazon, y el valor material del envío no podrá superar las 135 libras esterlinas. También la venta y la liquidación directa con el cliente se realiza en estos casos a través de Amazon. Entonces, digamos que estas son las condiciones en las que nos encontramos y tenemos las dos perspectivas. Por parte de la Unión Europea, por parte de la Unión Europea, desde el punto de vista del IVA, se evalúa como una entrega de exportación. Y como decíamos, estas entregas o estos envíos de exportación están siempre exentos de impuestos, independientemente de que el cliente sea un consumidor final o una empresa, es decir, B2B o B2C.
Y como mencionábamos también al principio, lo que es muy importante en estos casos es documentar y demostrar también detalladamente todos estos detalles y de la entrega de exportación. Eso desde el punto de vista de la Unión Europea. Desde el punto de vista de UK, las entregas o importaciones que no superen el valor de las 135 libras están exentas del IVA de importación en Reino Unido. Pero por otro lado, toda entrega está sujeta al IVA en Reino Unido, independientemente del valor de la mercancía. Entonces, digamos que en estos casos, la ley británica del IVA lo que hace es como falsear la entrega y generalmente es imponible desde el marketplace al consumidor final. Es decir, en estos casos nos libramos de esa obligación fiscal de tener que registrarnos fiscalmente en Reino Unido y presentar las declaraciones del IVA directamente allí, siempre y cuando se trate de este tipo de transacción, como decíamos al principio, dentro de esas condiciones. Y también la responsabilidad fiscal se transfiere en este caso a Amazon, es decir, es Amazon el que se tiene que encargar de recaudar este IVA y también declararlo fiscalmente. En el caso de las existencias de Reino Unido que se utilicen para suministrar los pedidos de la Unión Europea, las condiciones que se tienen que dar son, bueno, el inicio del movimiento de mercancía tiene que ser Reino Unido, el fin del movimiento de mercancía tendrá que ser un país de la Unión Europea, en este caso, bueno, por ejemplo, España, la plataforma de venta será Amazon y el valor material del envío no deberá superar los 150 euros. En este caso también, tanto la venta como la liquidación directa con el cliente se realizará a través de Amazon. Y volvemos a tener, digamos, las dos visiones, ¿no? En este caso, desde la visión de Reino Unido, también se evalúa como una denominada entrega de exportación y entonces también queda como exento de impuestos independientemente de que el cliente sea B2B o B2C. Es decir, también tenemos que tener muy en cuenta todo el tema de la documentación y poder probar bien que se trata de una entrega de exportación y que se mueve dentro de esas condiciones que estábamos definiendo al principio. Y por parte de la Unión Europea, para este tipo de transacción, es decir, la existencia de Reino Unido que se utiliza para suministrar los pedidos de la Unión Europea, la legislación europea también falsea esta entrega y generalmente será imponible desde Amazon al consumidor final. Entonces, en estos casos, la responsabilidad fiscal también corresponde al marketplace, Amazon en este caso, y no existe tampoco la obligación de que el comerciante se registre en el país de recepción. Y vuelvo a recalcar, siempre y cuando se trate de este tipo de transacciones, porque lo importante aquí es movernos siempre en esas condiciones que decíamos al principio para también poder jugar con estas reglas fiscales. En el momento en el que se supera el valor determinado, en el momento en el que empezamos a almacenar en Reino Unido, entran en juego otras obligaciones fiscales, hay que presentar el IVA, hay que presentar el IVA a la importación. Entonces es importante movernos siempre dentro de esas condiciones. Y como muchas veces también resulta complejo desprender toda esta información de los reportes que recibimos de Amazon, también es importante contar, por ejemplo, con herramientas que te ayuden a diferenciar qué tipo de transacción se trata, dónde hay que aplicarle el IVA, si se aplica el IVA, si es el marketplace el que asume esa responsabilidad fiscal o no. Y eso, por ejemplo, es una de las herramientas o es, digamos, uno de los análisis que hacemos nosotros desde Tax2. Analizamos todos los datos, todas las transacciones y determinamos qué tipo de transacción es y, sobre todo, a dónde recae la responsabilidad fiscal, ¿no? Entonces ya digamos que es una facilidad o un dolor de cabeza menos al tener ya como toda esa información analizada y saber dónde tenemos que pagar, cuánto y cómo y dónde. Entonces, bueno, esto sería más así a rasgos generales la información que tenéis que saber, o sea, los aspectos fiscales a tener en cuenta dentro de la red logística europea de Amazon. Y bueno, si os parece, pasamos ahora a la ronda de preguntas. Si hay alguna duda que haya quedado o algún tema que queráis ver más en profundidad. De todas maneras, el webinar ha quedado grabado, lo mandaremos también por correo
también tenemos un white paper sobre el Brexit y un artículo en el blog de Década, donde se explican también todos estos aspectos de forma detallada, así que esa información también os la vamos a enviar y podéis también leerlo con más detenimiento, y si después de eso surgen preguntas, pues tenéis aquí también nuestros contactos, nuestros correos electrónicos directos, así que bueno, cualquier cosa que queráis, pues podéis contactarnos directamente. Entonces voy a ver si hay alguna, a ver si consigo. Vale, aquí veo una pregunta. Dice, si seguimos en el PAN europeo, ¿qué pasos tenemos que seguir para poder vender en UK? ¿Se espera que se abra la venta PAN-EU pronto en UK? Pues hasta ahora no tenemos noticias sobre la apertura del paneuropeo en UK. De momento lo que anunció Amazon fue la reapertura de la red logística europea. De hecho, abrió un programa piloto y ya desde febrero nosotros tenemos a clientes que ya han podido entrar y vender en UK, y en marzo fue la reapertura oficial y se prevé que dure hasta mayo. De paneuropeo, la verdad, no han dicho nada de momento. Sí, exacto. Esa es la información que tenemos nosotros también. De momento se reabrió la red logística europea de Amazon, pero cómo se va a hacer con el tema de PAN-EU no hay de momento más información. Así que cuando sepamos más, pues lo podremos comunicar, pero de momento eso es lo que se ha abierto. Segunda pregunta, entonces si registras tu número de IVA en UK, ¿no se puede vender? Sí, o sea, claro que se puede vender si registras, me imagino que la pregunta es si ya estás registrado o si ya tienes un número de IVA disponible para UK, ¿no? Sí, yo creo que sí, que se refiere en el caso, sí. En el caso de que tengas el número de IVA en UK, si no estoy mal, Elsa, puedes almacenar tus productos allá y vender desde el almacén de allá. Claro, o sea, digamos que una cosa no quita la otra. Puedes seguir teniendo tu número de IVA y puedes seguir almacenando y también vendiendo directamente desde tu almacén en UK a un consumidor final en UK. Digamos que esta red logística europea de Amazon lo que hace es quizás facilitarle a aquellas personas que no tengan este registro del IVA o que quizás no cuenten, digamos, con toda esa logística para que también puedan introducirse de alguna manera en el mercado, ¿no? Entonces también, una vez que también superamos, por ejemplo, el valor de 135 libras, igualmente se necesita un número de IVA en UK. Entonces, para todo ese contexto, igualmente se va a necesitar. Sí, ya no solo tener, o sea, ahora mismo ya no es solo el requisito de tener un número de IVA en UK, sino también todos los trámites aduaneros que tienes que hacer para hacer llegar tu mercancía desde Europa hasta UK, que ese es el extra, ¿no? Que el Brexit pues nos costó a todos. Sí, exacto. Para eso también hace falta. Mm. Entonces sí se puede seguir vendiendo. Bueno, pues vale, pues parece ser que no así. Sí, Laura tiene otra pregunta. Sí, bueno, dice, Amazon no se cubre a nivel de dudas, a nivel de gestoría. No hace ese servicio él mismo. No sé si quieres comentar tú algo, Alba. Bueno, tú misma, porque yo sé que Amazon tiene los servicios fiscales, pero creo que no son tan completos como a los sellers les gustaría, según el feedback que tengo. Exacto, o sea, Amazon también ofrece estos servicios, ¿no? Y bueno, también, claro, dependiendo de los servicios que busque cada uno, pues hay, digamos, proveedores o alternativas, ¿no? Y quizás a nivel de gestoría, pues digamos que hay algunos sellers que no han encontrado todas las respuestas que buscaban. Entonces,
dependiendo un poco de lo que busquemos, pues será quizá el proveedor que necesitemos o no. Yo creo que aquí en este caso TaxDo sí que puede, puede facilitar mucha información a los sellers. Sí, exacto. O sea, nosotros no somos una gestoría, ¿no? No asesoramos fiscalmente, pero sí disponemos de toda la información. Contamos con un equipo especializado que nos capacita para poder ayudar a los sellers con todas las preguntas que tengan. Entonces, en ese caso sí podemos orientar y también decir, digamos, lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer, pero claro, nunca asesorar, sino más bien orientar en lo que es fiscalmente correcto. Vale, pues, Vale, pues entonces yo creo que si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra, bueno, por atender, por estar aquí esta tarde con nosotras. Lo dicho, ahí tenéis nuestros correos electrónicos, igualmente también os mandaremos por correo electrónico más información también sobre el Brexit, por si han quedado también dudas y algunos puntos que quizás ya no sé, tengáis ganas de verlo en más profundidad. Así que nada, lo dicho, muchas gracias también a ti, Alba. Y nada, lo más tardar nos vemos en Barcelona. Bueno, muchas gracias a vosotros y estoy impaciente por que empiece el e-show.